Bienvenidos ahorradores, inversionistas, deudores, infocorpores. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial en Aló Ahorro. No tengo un invitado, como podrán darse cuenta. Y es básicamente porque hemos elegido, gracias a ustedes, ustedes han votado los casos más interesantes de Aló Ahorro de toda esta temporada para mostrárselos por fiestas en este capítulo. Hoy día van a usar los mejores casos para cerrar lindo la temporada y la próxima temporada les tenemos muchísimas sorpresas para empezar el año con pie derecho. Ya saben, comunidad, disfruten, aprendan a ahorrar, aprendan a poder invertir en su futuro para que puedan ser libres financieramente en algún momento de sus vidas. Nos vemos, gente. Cuídense mucho. Los dejo con los grandes capítulos. Básicamente mi problema es no tener claro dónde invertir y generar altas rentabilidades. Por otro lado, hago trading. ¡No! Hace algunos meses con una cuenta inicial de $1000. Siento que lo del trading es un área muy estresante y de mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo tienes y cómo te ha ido? En eso del trading hace 8 años empecé. Cuando yo empecé con $1000, al día siguiente nomás la cuenta ya estaba en 2000. Lo había duplicado. Tú ya te diste cuenta, el trading, si bien puedes ganar en algún momento, a la larga terminas perdiendo. ¿Por qué? Las rentabilidades fáciles y altas no existen. Y el trading no es un instrumento de inversión. No es un instrumento de inversión. El trading no es un instrumento de inversión para nada. El trading es Un casino. es un casino. El trading no funciona. Van a ver un montón de comentarios de odio. Parado y sin polo, man. Para hoy sin polo. Muy bien, estamos aquí con Ricardo de Lima y este es el caso que nos plantea el día de hoy. Básicamente mi problema es no tener claro dónde invertir y generar altas rentabilidades. En el mercado hay variedad de opciones y se me dificulta tomar una decisión acertada. Actualmente soy empleado, cuento con 20.000 soles de ahorro, bien, y quiero invertirlos. Por otro lado, hago trading. ¡No! Hace algunos meses con una cuenta inicial de $1000. Siento que lo del trading es un área muy estresante, bien, ya aprendiste, y de mucho cuidado. Es por ello que en principio no quiero poner mis ahorros en el trading, ¿de acuerdo? Ya que eso supera mis niveles de aversión al riesgo. La tiene clara, tiene sus términos también. Con la cuenta de $1000 ya es más que suficiente para mí. Listo, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, por acá. Ricardo, cuéntanos por qué te has metido al trading y qué opciones de inversiones tienes. Sí, mira, yo soy empleado, o sea, todo mi tiempo he venido trabajando para empresas, pero siempre he tenido el bichito de querer emprender, ¿no? De generar otras fuentes de ingresos. De acuerdo. Pero en ya como 10 años que vengo así, por momentos tratando de emprender, digamos que no me ha ido bien emprendiendo. Entonces siempre, para mí, lo principal es mi trabajo, ¿no? O sea, trabajo como empleado, es lo que me funciona, lo que paga mis cuentas y entonces es como que lo seguro. Pero siempre estoy queriendo generar otras fuentes de ingresos y en eso que yo estaba averiguando y que veía opciones, en algún momento también quise poner una tienda de autoservicio. Fue le metí bastante punche, pero digamos en conclusión que era demasiado trabajo y la rentabilidad era casi igual que estar en un empleo, ¿no? Claro. Entonces lo dejé, seguí trabajando. Después vi también el tema de hacer préstamos con garantía hipotecaria, que era que te generan también un buen interés, una buena rentabilidad. Y en esos también encontré pues el trading, ¿no? Y bueno, no sé si habrá el tiempo, pero la verdad que lo del trading es una historia aparte, porque es una historia que en su momento me pasó un montón de cosas. Es por eso que yo ahora que has leído mi caso, la tengo clara, ¿no? Porque ya sé todo lo que conlleva hacer trading. Pero igual yo sigo dándole, entonces pero ya con mucho cuidado, ¿no? O sea, ya sé manejar la gestión del riesgo, entonces hago operaciones pequeñas, me cuido mucho, pongo mis parámetros, pero como lo manejo con mucho cuidado, entonces eso tampoco hace que pues me genere grandes cantidades de dinero, ¿no? ¿Pero le dedicas tiempo al trading? ¿Perdón? ¿Le dedicas tiempo a esos 1000 coquitos que tienes ahí en el trading?
Ah, claro, o sea, ¿Cuánto sí, tiempo le en dedicas? la noche, por ejemplo, puedo en la noche hacer un análisis y más o menos veo los parámetros y ya, ¿no? O sea, no mucho, no mucho tiempo, o sea, Claro. es cuestión de una hora será, ¿no? Pero es tu vacilón, o sea, porque si no, no le dedicarías tiempo, ¿no? Un vacilón así, meterte tu análisis técnico y toda la vaina. Sí, 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 o sea, en realidad eso para mí es algo que me gustaría que a futuro sea algo que ya lo domine bien y eso también me pueda permitir generar si no es igual que lo que gano como empleado, al menos algo cercano, ¿no? ¿Qué es el trading para ti, para entender un poquito más, Ricardo? El trading para mí es algo que con poca plata, entre comillas, ¿no? Porque puedes empezar con, no sé, con $100, pero no lo recomiendo. Pero puedes empezar, no sé, con 100, $500 y eso siempre y cuando, por eso siempre yo recalco, ¿no? Tener bastante cuidado y saber bien dónde te metes porque no es para cualquiera, porque justamente puedes perder tu dinero ahí fácilmente. Pero Entonces, pero si yo tuviera 9 años, tengo 9 años y le quieres explicar a un niño de 9 años qué es el trading, ¿cómo se lo explicarías? O sea, ¿cómo? Entiendo bueno, que es en sencillo, compra y venta de cambios de divisas, ¿no? O sea, yo compro algo barato y lo vendo a un precio más alto, ¿no? O sea, tú haces Básicamente eso. Forex dentro del trading, porque también puedes tradear en acciones de empresas o lo que sea. Entonces, de Forex, o sea, de monedas. Sí, ¿Y solo cómo el oro. sabes cuándo una moneda está cara y cuándo una moneda está barata para comprar, vender? Bueno, yo solamente opero el oro y este, hago unos análisis, el análisis técnico, que es El por el candelabro y gráfico, esas cosas, los claro, gráficos. y espero que el precio, cuando haya una caída, que está en un precio que veo que está barato, entonces ahí yo pongo mi operación y espero, ¿no? que suba. Entonces en eso que sube ya yo cierro mi operación este, y ya está, ya gané, pero también puede pasar Que de caiga. que el oro baje más y Claro. para eso pongo mis parámetros, ¿no? Claro, tú pones tus ¿Y cómo te parámetros. ha ido? ¿Cuánto tiempo tienes y cómo te ha ido? Mira, tengo ya, en eso del trading hace 8 años empecé, 8. sí, Miércoles. hace ocho Con años, $1000 empezaste. sí, empecé con $1000 y ahí fue, por eso que decía, ¿no? Es que como es una historia aparte, porque cuando yo empecé con $1000, al día siguiente nomás la cuenta ya estaba en 2000, lo había duplicado. O sea, ¿Y ahí yo ahora fui cuánto está? donde. No, pero en ese tiempo, cuando fue hace 8 años, lo dupliqué, pero como no sabía nada, no sabía bien las cosas, cómo funcionaban, no sabía el tema de los parámetros, no sabía mucho, a las 2, 3 semanas creo que ya quemé esa cuenta, lo perdí. Pi, 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 pi. Entonces, obvio que fue algo que me dolió bastante, y ya simplemente me dediqué a hacer, a trabajar, a hacer mis cosas. Y como que dije, ya, esto no es para mí, ¿no? Pero me quedé con eso de que se podía ganar bastante dinero. Entonces después, como a los 3, 4 años, otra vez volví y así he estado, ¿no? O sea, como que regresaba y después me dedicaba a hacer mi trabajo y regresaba y así. Y donde ya fue donde lo empecé a coger ya más profesional y de forma seria fue ya en la pandemia, que como me quedé sin trabajo, y ya tenía tiempo libre, entonces ahí en pandemia ya me eduqué, ¿no? O sea, ya me puse también en una academia y ahí fue donde aprendí justamente estos temas de los análisis, del Y a análisis partir de ahí, técnico, ¿cómo ¿no? te ha ido? Eso. Ya, ahí, por ejemplo, me fue bien, pero como yo manejo porque ya he tenido golpes de que he perdido cuentas, anteriormente había perdido cuentas. Entonces ya yo me cuidaba mucho con mi gestión del riesgo y en el tema de pandemia me fue bien, pero digamos que tampoco era algo como que wow para poder pagar todas mis cuentas, mis deudas, ¿no? Simplemente era como que sí, me generaba, no sé, pues, $100, $200 en el mes, entonces estaba bien, pero no era algo para poder pagar todas mis cosas, ¿no?
porque yo tengo familia, tengo 3 hijos, Ah, entonces, ya, pues, ¿no? Simplemente cuando ya cuando volví a encontrar trabajo, ya simplemente me dediqué a trabajar, porque también lo del tema del trading también te demanda un tiempo, ¿no? En ese tiempo yo tampoco no la tenía bien clara, entonces tenía que estudiar y era demandante, y también tenía que trabajar, entonces simplemente ya lo dejé ahí. Y ahora, pues, hace un año como que ya también tengo tiempo, no, ya lo quise retomar, ¿no? Y hace unos meses, pues ya abrí una cuenta y ahí la mantengo. Ahorita la mantengo. Ahorita he generado, por ejemplo, 10% de esa cuenta en estos 2 meses, ¿no? Entonces, para mí está pues súper bien, pero siempre tengo mucho cuidado, ¿no? Siempre tengo mucho cuidado con eso. Y entonces eso es uno. Y lo otro, pues, que comentaba en mi caso es de que tengo un dinero ahorrado, los pero 20.000 soles. sí, pero como ya el tema del trading, ya les comenté que es algo de mucho cuidado y que te genera estrés, entonces, yo prefiero, pues, ver qué opciones dónde puedo ahorrar, ¿no? Claro. Perfecto, perfecto. Me Nico queda ya, clarísimo. sí, Nico ya la tiene ya. Sí. Bueno, yo creo que tú ya te diste cuenta que en base a tu experiencia, el trading, si bien puedes ganar en algún momento, a la larga terminas perdiendo. ¿Por qué? Porque las rentabilidades fáciles y altas no existen. No existe la plata gratis, no existe la rentabilidad alta gratis, por más que te metas al curso de X o al curso de Y, esa rentabilidad no existe. No existe 10% al mes fijo consistentemente. Eso no existe. Si alguien te dice eso, tienes que Sí, correr porque esa sí es. rentabilidad es imposible. Y normalmente cuando te dicen ese tipo de rentabilidades es porque hay algún tipo de problema o alguna estafa o desinformación, o el producto que te quieren vender es un curso y no es que para que tú aprendas a invertir. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber. Y creo que tú ya te diste cuenta a lo largo de tu historia que no funciona el trading, pero quieres seguir metiéndole balas a ver si eventualmente, pucha, si la haces y de repente puedes parecerte a esas personas que ponen videos en YouTube o en redes sociales que les va súper bien con el trading. Y al final eso es humo. La rentabilidad fácil y rápida no existe. Y la inversión, de hecho, toma tiempo y toma paciencia, y el trading no es un instrumento de inversión. Entonces, No es un instrumento de inversión. el trading no es un instrumento de inversión para nada. El trading es Un casino. un casino. O sea, claro, porque él dice que el primer día, au, fuerte, ¿ah? El primer día él hizo de $1.000 a 2.000, duplicó, ¿no? Como Sí, me pareció bien parecida a la experiencia de un casino, ¿no? Tú vas a un casino, vas el primer día, duplicas y dices, uy, acá hay algo, ¿no? Vienes y vas sí, perdiendo tu sí. plata y tu plata y tu plata y dedicas horas y ¿Y tiempo. por qué pasa eso? Porque por naturaleza el ser humano es ambicioso. O sea, todas las personas, mira lo que éramos hace 2000 años y mira lo que somos ahora como sociedad. Hemos crecido un montón y es por la ambición del ser humano, y por esa misma ambición que es parte natural de una persona, uno quiere buscar estas rentabilidades altas. Hay esa demanda en el mercado y siempre va a haber la otra oferta de la otra contraparte que te ofrece tener esas rentabilidades altas, y ahí es donde se dan normalmente este tipo de relaciones disfuncionales en el que una persona o una institución te ofrece rentabilidades altas fijas y una persona ambiciosa compra esa ilusión. Ya, pero tú que eres financiero, Nico, ¿qué opinas tú de estos análisis técnicos del candelabro, de la vaina esta que, oye, mira, justo acá hay 2 flechitas, ya está listo para subir? ¿Qué opinas de ese análisis técnico? Imaginemos que lo está haciendo con una moneda o con una acción. ¿Por qué no funciona eso, Nico? Porque Para que entienda también. sí, esos análisis técnicos se basan en la información solamente del movimiento del precio en el mercado. Es literalmente solamente ver una gráfica y en base a esa gráfica tú tomar decisiones sin importar lo que está detrás. Y no solamente lo digo yo, lo dice Benjamin Graham, que es el mentor de Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos. En su libro The Intelligent Investor te dice que este mundo de análisis técnico a la larga no funciona porque el fundamento que está detrás es nulo.
No es que tú estás analizando los resultados de una empresa, el crecimiento de una empresa, el modelo de negocio de una empresa. No estás analizando qué es lo que va a pasar con un país para ver qué va a pasar con su tipo de cambio. No. Estás olvidándote de todo eso, que es lo fundamental, y estás enfocándote solamente en un gráfico y en cómo se ha movido el precio en ese gráfico. No estás considerando ningún tipo de expectativa hacia adelante, estás considerando solamente lo que ya pasó y cómo se comporta ese precio ahorita en base a lo que ya pasó en su historia. Entonces, yo opino que ese tipo de actividad llamada trading no funciona para generar rentabilidad y mucho menos riqueza en el largo plazo. Fuertes declaraciones, porque hay varios de pero me imagino de este canal que son traders también. O sea, tú dirías, Nico, que ni siendo el más experto trader es una actividad de inversión. Yo creo que no es una actividad de inversión para nada. Perdóname, te traje al más bravo, creo, de No, Flip, está bien. Ricardo. Pero bueno, tiene Está sentido bien, porque... Tiene sentido, o sea, ¿no? y él ya se dio cuenta. O sea, lo bueno es que tú te has dado cuenta. Nosotros acá estamos haciendo un punto también para todas las personas que están viendo, porque sabemos que el tema de trading es algo muy, muy conocido y que da la vuelta en redes sociales. Pero algo bueno que tú ya te has dado cuenta es que es una actividad muy riesgosa. De repente, si te vacila y es algo que te gusta hacer, acótalo a esos $1,000 que tienes, a una parte muy acotada de tu portafolio. Nosotros recomendamos, si quieres jugar con alguna parte de tu inversión, digamos, o de tu plata, de tus ahorros, y por ejemplo, quieres dedicarte a comprar acciones específicas o a hacer trading, como es tu caso, acótalo a una parte muy específica de tu portafolio, porque al final es algo que te gusta, que te entretiene, pero la parte que quieres cuidar, tienes que invertirle a largo plazo en algo que funcione. ¿Qué opinas? Sí, mira, quiero acotar justamente de todo lo que me has estado diciendo, que realmente sí tiene sentido y coincido, pero hay un tema con el tema del trading, ¿no? Y justamente es que, no es que, por ejemplo, no es que sea mi vacilón tampoco, no es que yo, porque me estresa, sino que hay un tema con el trading, que es fácil, es sencillo. Entonces es por eso es que yo como que he continuado y que como que ahora continúo ahí, porque hacer eso es muy fácil, o sea, es muy fácil. En cambio, porque para mí, por ejemplo, sería mejor que esos $1,000 yo los pueda invertir en acciones. Pero ¿qué pasa? Que ese mercado es para mí, no sé si para los demás o para la mayoría, pero es complejo. Es complejo y como que tienes que saber bastantes cosas y eso hace que entonces como uno a veces en el día a día no tiene el tiempo porque está con otras cosas, lo limiten, ¿no? Entonces yo por eso que encontré en el trading algo muy fácil de hacerlo, muy sencillo, y entonces es por eso es que yo ahora pues estoy haciendo trading, pero si por mí fuera, a mí más bien me gustaría invertir en acciones, comprar y vender acciones, pero no sé, y he buscado así en el mercado y no he encontrado a alguien que realmente te lleve de la mano, te explique el paso a paso, cómo se hace, ¿no? Pero Ricardo, una pregunta. Hay un poco de huecos en la historia porque, o sea, tú dices que tienes has probado varias cosas y de esas cosas que has probado no te han funcionado y has vuelto a la chamba nuevamente, que es lo que realmente te genera ingresos. Así es. Pero justamente el hueco que veo en la historia es, si yo te doy esos 20,000 soles, no los vas a poner a tradear, ¿cierto? Porque tú ya te has dado cuenta que es estresante, o sea, claro. no es tan fácil como lo piensas tampoco, porque sí requiere un tiempo, esfuerzo y una expertise quizás no tan complejo como analizar una compañía a profundidad, que la podrías como manejar un poquito, pero no es constante, no siempre ganas, pierdes a veces, entonces no jugarías esos 20,000 soles en el trading. Entonces a lo que voy es lo que te enseña toda la historia, o por lo menos lo que estoy viendo desde como siendo un entrenador de fútbol y estoy viendo tu vida financiera como si fuera un partido, lo que estoy viendo es, tú tienes que jugar a tus delanteros claves, a tus jugadores claves, y tus jugadores claves son los que ya metieron goles, que fue tu chamba, y el resto tienes que dejárselos a los expertos que hagan esa chamba, no tú meterte a ser el experto. Entonces,
Hay alternativas, creo yo, en donde existen los expertos que hacen esa chamba por ti para que tu dinero crezca mientras tú metes goles. Porque si tú te enfocas en practicar nuevamente la habilidad financiera de analizar una empresa, si está subvaluada o no está subvaluada, si es momento para entrar o no, a largo plazo, corto plazo, lo que sea, te vas a volver loco y vas a dejar de darle esfuerzo y atención a eso que te hace meter goles. Entonces, mete goles y déjale la chamba de inversión a la gente que realmente sabe, y en una chamba de inversión que sepas que funcione en el largo plazo y que estadísticamente haya traído ese resultado. Porque estadísticamente sacan el trader, si haces un análisis técnico hicimos un análisis en Flip, me acuerdo, que hicimos comparativamente la inversión como si fuera a largo plazo, a 20 años, e hicimos un comparativo con un robot que coge en el precio más bajo y en el precio más alto y hacía lo mismo en el largo que una persona dedicada a comprar y vender en el corto alto. Entonces, la conclusión es más sencillo aún invertir en una alternativa que ya funcione en el tiempo, porque históricamente ha funcionado, que se lo dejes a expertos que lo hagan y tú dedicarte a hacer la chamba que te trae goles. Entonces, esa sería mi recomendación, de acuerdo a tu historia, porque no, independientemente si es en Flip o en alguna otra alternativa, Flip es una alternativa que a mí personalmente me gusta porque tú lo dejas a una persona, a un portafolio que ya funciona, de varias personas, lo dejas a largo plazo y la cosa va funcionando por su propia cuenta, pero teniendo la mentalidad de que es a largo plazo, no comprando o vendiendo en el corto. ¿Por qué? Porque el largo plazo paga. El largo plazo paga más que tú comprar o vender en el corto. Mucho más. Entonces, en vez de buscar tantas alternativas, en esa búsqueda de alternativas te puedes perder el partido. Y eso no es lo que recomendamos. Sí, es más, yo creo que tú estás metido en un mundo, en el mundo del trading, en el mundo de comprar y vender acciones, en el que si estás metido en ese mundo puede parecer que invertir tu plata en acciones es difícil por justamente todo lo que está alrededor de eso, en el que te venden muchos indicadores, muchos temas técnicos, análisis fundamental, etc. Y de repente puede parecer un montón, pero yo te invito a que sigas a Flip, porque lo que nosotros recomendamos en Flip, independientemente si inviertes con nosotros o no, es a decirle a toda esa gente que está con este miedo en la cabeza de que invertir en acciones o en alternativas tradicionales de inversión es difícil. En verdad es fácil y puede haber una empresa que lo hace por ti y tú no tienes que encargarte de nada, no tienes que estar metido en el día a día y tú puedes encargarte de hacer tu chamba y de generarte más ingresos y que tu inversión a largo plazo la hagan profesionales por ti. Y es lo que nosotros recomendamos. No es difícil invertir tu plata de manera correcta. Simplemente tienes que hacerlo con un equipo en el que tú confíes y una estrategia que funcione a largo plazo. Entonces yo te invito a que nos sigas, puedas conocer nuestros videos en Instagram, en TikTok, en los videos que hacemos en YouTube, y que si estás conforme, puedas probar con una parte de tu plata con Flip para que veas cómo funciona este mundo de inversión pasiva a largo plazo. Ricardo, yo te invito a una cosita más para terminar. Más que veas, además de ver los videos de Flip, te voy a invitar si puedes, conectarte a uno de los webinars que tenemos al mes y ahí mismo demostrarte con gráficas y estadística, porque además lo que ha dicho Nico de dejárselo a los expertos a largo plazo, etcétera, es con todas las alternativas que tienes, ver el pasado, que es lo único que tienes para decir, ok, en el pasado ha funcionado esto, ok, con eso tomo mi decisión. Pero es un conocimiento histórico, que la historia se puede conocer y es fácil de aprender. Entonces, en ese webinar te invito a que hagas una pregunta, ya no como anónimo, hagas una pregunta respecto al trading versus la inversión a largo plazo y que con gráficas te demuestren que estamos equivocados, estamos en lo cierto. Pero la historia no miente, ¿no? Y yo te recomiendo este libro que te comenté, The Intelligent Investor, de Benjamin Graham. El inversionista inteligente de Benjamin Graham. Acaba de salir la última edición que está comentada por Warren Buffett. Warren Buffett, el otro día leí un artículo en Yahoo Finance que decía que después de haber sido publicada en 1950 la primera versión del libro, sigue siendo el mejor libro de inversiones a nivel mundial. Para Warren Buffett. Para Warren Buffett. Wow. Entonces, y ahí te habla muchos temas de cómo invertir tu plata a largo plazo, qué tipo de inversionista eres, por qué no funciona el trading, etc. Te lo recomiendo muchísimo.
Sí, hermano. Y Genial, aparte, sí, genial. aparte qué aburrido estar buscando formulitas técnicas de cosas. O sea, es más bacán entender el sentido de lo que haces con tu plata y saber, oye, mira, yo invertí en esta empresa creció, generó utilidades, qué bacán. Y tú decir o sea, tú decir con fundamento, te expliqué, si tengo 9 años, explícame el trading, no pudiste, yo no entendí nada, los gráficos de Candelabro. Si no lo entiendes, si es complejo, pucha, sal de ahí, ¿no? No Claro. me da cero orgullo decir que sé un grafiquito de candelabros. Me da más orgullo decir, oye, invierto mi plata con fundamento, como el Benjamin Graham que explica cómo es invertir con fundamento. Mucho más sentido me hace eso que saber grafiquitos de candelabros. Ok, ok, excelente, excelente. Ricardo, muchas gracias por el tiempo y ya sabes, te invitamos a estos webinars para ya de No, manera no sí, de todas anónima maneras meterle. que me voy a conectar ahí para poder ver, ¿no? Eso que me comentas. Y me quedo con muchas cosas de lo que me están comentando para reflexionarlo y poder tomar una buena decisión, que justamente es lo que quiero, ¿no? Tomar una decisión acertada Eso, y que me dé tranquilidad y poder yo, como bien dices, ¿no? Seguir metiendo goles, que realmente eso, eso me Esa parece es. una buena conclusión. eso. Seguir yo en lo mío, en lo que yo sé y dejar mis ahorros, mis inversiones a los expertos, ¿no? Entonces yo de Exacto. verdad muy agradecido con ustedes, con Nico, Daniel, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Te mandamos un fuerte abrazo. Esperamos verte pronto, pues. Gracias, Cuídate Ricardo. Ok, mucho. Mete hartos goles, hasta Haaland. luego. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao. Tengo 60 años y acabo de perder mi trabajo. Estoy buscando un trabajo, pero como comprenderás, a mi edad es un poco difícil por lo que ahora estoy consumiendo mis ahorros. Dentro de 5 años me gustaría tener una renta vitalicia mínimo de 2.000 soles mensuales. Después de tantos años de trabajo, lo que has logrado ahorrar es súper importante y para la necesidad económica que tienes, estás sobrado. Mi plan para el 2025 era empezar un emprendimiento. Sin embargo, para octubre me quedé sin trabajo. Y además me operaron de emergencia, por lo que estoy en descanso y sin chamba. Tengo 20.000 ahorrado y no sé si de una vez empezar a emprender o empezar a trabajar en noviembre. Y yo te diría que tienes que emplearte de todas maneras. Digamos, la ventana de oportunidad que tienes para emprender es corta. Generalmente los emprendimientos, las estadísticas son bien duras, 1 en 100, ¿no? Y los tiempos son largos, sobre todo en nuestros países, ¿no? Que son un poquito más atracados. Buenas tardes, Salud Ahorro. Tengo 60 años y acabo de perder mi trabajo. Estoy buscando un trabajo, pero como comprenderás, a mi edad es un poco difícil por lo que ahora estoy consumiendo mis ahorros. Por otro lado, yo tengo un capital considerable en la AFP y además otro monto en caja Piura a plazo fijo con una TEA de 8.2%, pero termina en febrero. Dentro de 5 años me gustaría tener una renta vitalicia o vivir de los intereses para tener un sueldo promedio, mínimo de 2.000 soles mensuales. En este caso, Flip tendrá algún plan para tener una renta vitalicia con los intereses de tu inversión. Por último, ¿cuánto tendríamos que tener en la inversión para tener una renta mensual de 2.000 soles al mes? Espero su apoyo. Walter, preguntas importantes. ¿Cuánto en total tienes invertido? ¿Nos podrías contar un poquito cuántos tienes en la AFP? ¿Cuánto tienes en este plazo fijo de caja Piura para tenerlo en cuenta? Sí, en la AFP tengo más aproximadamente 340.000 soles. 340.000 ¿Ya? soles, muy bien. Sí. En AFP. Y además tengo un bono de reconocimiento. Ajá. Más o menos tengo 90.000 soles que me dicen que es bono de reconocimiento actualizado, monto actualizado es 90.000 soles. Y según me dicen, cuando yo me jubile, me lo van a reconocer. Entonces, eso tengo en mi AFP. Bacán. En 5 años entonces tienes ese monto como 390.000 soles. Sí, más o menos, porque ahorita más o menos me faltan 4 años para jubilarme, porque debo cumplir a los 61. Ya. Entonces, con los intereses, no sé, serán promedio, ¿no? ¿Y en la Algo así. caja cuánto tienes? En la caja Piura. Tengo 150.000. Ah, ya, está bien. Está súper bien. Sí. ¿Y de dónde estás consumiendo tu día a día? O sea, tus ahorros. ¿De esa caja? No puedes sacarla hasta febrero. No, de esa caja no, porque no quiero sacarla porque es a plazo fijo, ¿no? Entonces, tengo otros ahorros, ¿no? Que estoy consumiendo por ahora. Estoy haciendo freelance también, ¿no? Estoy haciendo freelance, entonces como que más o menos estoy positivo y entonces pienso que igual voy a conseguir más trabajo, o sea... ¿Freelance de qué haces? Pero- Perdóname, Walter. ¿Mm? ¿Freelance de qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy técnico audiovisual, toda mi vida he trabajado en
en todo lo que es la parte técnica de la televisión, instalaciones, transmisiones, unidades móviles, todas esas cosas. Entonces, y toda mi vida he sido empleado, ¿ya? Toda mi vida. No me quejo, gracias a Dios he tenido trabajo, pero ahora estoy libre, ¿ya? Y no es muy fácil a mi edad conseguir chamba. Entonces quería emprender, hacer un negocio, pero ahora los admiro a todos ustedes porque emprender es, es bien difícil ahora que lo estoy pensando. Sí. Acá te dejo, mira, te voy a decir, creo que ya tengo los datos suficientes, no sé si Nacho tienes alguna pregunta. No. Estoy bien. Ahí Nacho te puede dar algún consejo, creo que tienes bastante, ¿no? No, nada, yo lo que te diría es que, digamos, después de tantos años de trabajo, lo que has logrado ahorrar es súper importante, ¿no? Es una cantidad bien grande. Y para la necesidad económica que tienes, está sobrado. Sí, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Con una tasa de interés de 5% al año, ya que mencionaste Flip, en un Panda diversificado en Estados Unidos, no vas a tener ningún problema para llegar a esos 2.000 soles mensuales que mencionas, ¿no? Entonces, lo que yo te aconsejaría por ese lado es que no necesitas tomar riesgo de una caja, no necesitas tomar riesgo más allá de una inversión en el mejor país del mundo, que es Estados Unidos. Vas a estar súper tranquilo y vas a tener una tasa que te va a dar esos 2.000 soles mensuales sin ninguna duda. Lo otro, y en ese caso, pucha, excelente, ¿no? Todo lo que has ahorrado y demás. No deberías tener un problema. Lo otro es el tema de emprender, ¿no? Yo te diría, tienes las consultorías, el freelance, como tú lo mencionas, y el emprendimiento, ¿no? Yo me iría todo lo que pueda por el tema del freelance, ¿no? Después de tantos años de experiencia, sin duda tú dominas ese tema y probablemente vas a encontrar posibilidades de generar ingresos por ese lado, ¿no? El tema del emprendimiento es bien complicado, ¿no? Tratar de resolver, digamos, un producto, un servicio, mejorarlo y o crear uno nuevo, toma tiempo, ¿no? Entonces, eso es a lo que menos, no te digo que no lo hagas, pero eso es a lo que menos balas y a lo que menos tiempo le metería. Primero tu plata, estudiar inglés, su 5%, en un Panda, tu tranquilidad, tus 2.000 soles. Lo que te sobra, lo puedes usar para un emprendimiento y lo que te pueda generar de ingresos también en el tema que dominas, ¿no? Yo creo que los mejores emprendimientos, y que si es que se puede dar, si el emprendimiento tiene que ver con algo que tú dominas y haces, donde puedas mejorar algo de lo que haces o dominas y o crear algo nuevo, por ahí. Pero esa sería la última prioridad, a mi juicio, de la situación que mencionas. Sí, Walter, acá tenemos también a una persona del equipo detrás que está haciendo el cálculo con el monto que tienes. Más o menos al ojo nomás he calculado que con 5% anual es más o menos como $600 mensuales con la cantidad de monto que tiene Johnny. ¿Cuánto ha sacado eso? Si quisiera recibir más o menos 2.400 soles, perdón, 2.000 soles de manera mensual, él tendría que invertir en el Panda cerca de 480.000 soles, que en dólares es alrededor de 120.000 aproximadamente. Okay. 120.000 dólares, claro, para que de manera trimestral él reciba una renta fija de 6.000, que si lo mensualizamos es de 2.000 de 600 dólares. Ajá, de 600 dólares. Ya, claro. Con ese monto, y creo que es el que lo tienes, porque si sumamos todo, 390 más los 150, sí, llega sobrado a eso, sí, Walter. Y sí, efectivamente, como dice Nacho, es una renta fija. Es en Estados Unidos. Nacho, te quería preguntar, ¿por qué no depósito a plazo? ¿O qué piensas tú del depósito a plazo para que Walter se quede tranquilo? O sea, al final, digamos, el depósito a plazo es una opción no de inversión, ¿no? Es una opción de ahorro, ¿no? La inversión per se, por su naturaleza, le gana, ¿no? Al depósito en el tiempo, ¿no? Lo que te va a pasar es que en un escenario de tasa de interés hacia la baja, eventualmente esa tasa de depósito va a ser muy baja. Claro. ¿No? Entonces es mejor estar invertido, ¿no? Ahora, ¿en qué estar invertido? Si tú tienes una cantidad tal que te permita tener esos 2.000 soles al mes, ¿cuál es el menor riesgo que hay? Estados Unidos, renta fija, lo mejor que hay. No necesitas tomar más riesgo para eso. No necesitas estar en una caja, no necesitas estar
en algo que signifique más riesgo que eso. Y el tema de la liquidez también es importante, ¿no? Él no puede tocar su plata hasta febrero. 100% liquidez, ¿no? En el momento que la puedas tener, la tienes allá, y si la necesitas por alguna emergencia, la tienes. Claro. ¿No? Entonces, es una situación ideal en realidad, porque estás tomando el menor riesgo del mundo y estás cumpliendo con tus necesidades de ingresos mensuales, ¿no? Si por otro lado tienes el freelance, ¿no? Y alrededor del freelance podrías emprender alguito con lo que te sobra, bacán, por ahí prende y la haces linda, ¿no? Claro. Sí, yo también creo, yo estoy alineado con Nacho de que es hora de cosechar todos los frutos que has sembrado, ¿no? En su momento. Y ahorita que con ese capital suficiente es un ahorro interesante para que el dinero realmente trabaje para ti, ¿no? Tal cual. Y de forma automática, o sea, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Es parte de tu esfuerzo que ya trabajaste tantos años, ¿no? O sea, ustedes me aconsejan ponerlo en Panda, digamos, ¿no? Panda, yo estaba pensando, porque como ponerlo como yo antes hacía, ponerlo en una caja, ¿no? Pero ahora los intereses han bajado un montón, entonces yo ya estaba viendo todo lo que ustedes a través del podcast escucho bastante, entonces estaba pensando en ponerlo en SP500, ¿no? Pero no tengo mucho conocimiento del tema, ¿no? Porque aparte que lo pongo en dólares y voy a ganar intereses en dólares, va a ser mucho mejor que tenerlo en soles, ¿no? Sí. Entonces, ¿y el Panda es más o menos en qué? ¿En SP500 o cómo es? Claro, al final tienes estos dos extremos, digamos, ¿no? Quienes están en el SP500 son los achorados, ¿no? Los que están en la cobra chorada, ¿no? Generalmente gente más joven, ¿no? Que entra a esta volatilidad, ¿no? Cuando tú haces inversiones, la cosa se mueve, ¿no? Esa cosa se mueve, rinde más, ¿no? En el mercado adecuado, ¿no? Que es Estados Unidos, por eso la cobra va con el S&P Estados Unidos, ¿no? Y generalmente la gente mayor, ¿no? Ya como nosotros, digamos, que ya hizo una cantidad, como lo has hecho tú, ¿no? Producto de tu chamba de toda la vida, dices, oye, yo esto no lo quiero perder. No quiero que se mueva, además, ¿no? Porque me va a atender con los pelos de punta. Claro. Entonces se van al Panda, ¿no? Y el Panda, ¿qué hace por ti? Lo pone en los S&P 500, pero de los bonos, que son estos instrumentos que te pagan una periodicidad, una renta, ¿no? Así como cuando compras y alquilas un depa, el Panda te da tu periodicidad trimestral de renta, ¿no? Entonces te paga 5% en términos anuales cada 3 meses, ¿no? Entonces la gente que ya es mayor y ha hecho plata y no quiere entrar a esta volatilidad del S&P, se compra el S&P de los bonos, ¿no? De la renta fija, de estos pagos periódicos, ¿no? Y tienen su rentita, y si la bolsa se cae, pues a ellos no les importa, ¿no? Claro. Tienen su renta y están tranquilos en lo mejor del mundo, ¿no? Ese es el Panda. Ese es donde yo te aconsejo estar. El S&P te va a tener incómodo, el S&P se mueve, ¿no? Entonces ya no estamos para eso, ¿no? Hay perfiles distintos, pero por lo que veo, te veo mucho más Panda que Cobra, ¿no? Sí. Tengo el alma joven. Tengo alma joven, dice. Hay perfiles. Puede ser un mix también. Sí, si no, claro, hay perfiles. Hay gente como nosotros que están en el S&P y si no están ahí se aburren. Y hay gente muy joven que dice, no, yo soy un Panda, ¿no? A mí me pasa con mi esposa, ¿no? Ella es Panda total, ¿no? Yo soy más Cobra, porque estoy en el tema también, hace años lo conozco, ¿no? Pero eso es bien importante, porque tú mencionaste que no conoces mucho el S&P 500, ¿no? Entonces, cuando se te mueva, esa falta de conocimiento te va a poner nervioso, ¿no? Yo lo conozco, es lo que he hecho toda mi vida, entonces me siento más cómodo ahí, por más que sea mayor, ¿no? Pero generalmente la gente mayor va al Panda y la gente menor va a la Cobra. Y aparte, él necesita esa liquidez mensual. Sin duda. El S&P no te la da. La Cobra no te reparte nada. La Cobra reinvierte todo y se queda ahí larga para hacer la riqueza que tú ya hiciste. Sí. Una vez que la haces, le dice al Panda ya, ahora es tu chamba, compadre. Dale su renta y cúdale su plata, ¿no? Muy amable. Gracias. Muy amable. Gracias, Walter. Ahí igual que dejamos, te pasamos el contacto ahí de alguien para ayudarte en todo el proceso sin ningún problema. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Walter. Cuídate. Gracias por la confianza. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Este es el caso de Diego de Lima. Tengo 23 años y me considero un inversionista agresivo. Actualmente tengo un ingreso de 2.000 soles mensuales. Aún vivo con mis papás, lo que me permite ahorrar una cantidad significativa de dinero. Después de cubrir mis aportes a los gastos del hogar y mis viajes,
logro ahorrar casi 1.300 soles al mes. Desde mayo comencé a invertir mensualmente en la bolsa de valores y he tenido un rendimiento positivo de aproximadamente 22%. Mi estrategia de inversión se basa en asignar el 60% de mi portafolio al S&P y el 40% en acciones individuales, incluyendo FSLR, Nike, Lulu, Nvidia, Meta y Amazon. Recientemente decidí comprar un terreno en Asia, ubicado a 1 hora y media de mi casa, con la expectativa de que su valor se revalorice gracias al nuevo tren de cercanías Lima-Cañete. Para financiar esta compra necesito un préstamo de 20.000 soles que he obtenido a una tasa de interés del 10% y con un plazo máximo de 1 año para pagarlo. Lo positivo es que esta deuda es familiar, lo que me permite pagar solo los intereses mensualmente y liquidar el capital al final del año. Confío en las decisiones que tomo en la bolsa ya que conozco indicadores clave y a menudo reviso videos para identificar acciones prometedoras. Mi plan es ahorrar 1.800 soles al mes, proyectando un ingreso fijo de 2.000 soles y 1.000 soles en variables, e invertir esa cantidad en la bolsa de valores. Espero obtener una rentabilidad anual entre el 20 y 25% para hacer crecer mi capital y poder pagar la totalidad de mi deuda al final del año, además de quedarme con un remanente adicional. Me gustaría conocer su opinión sobre mi plan. Está bien completo, no sé si... Sí. No tengo preguntas yo. ¿Tú tienes alguna pregunta, No, Nacho? me queda claro el caso. Muy bien. Pasamos a la recomendación entonces. Está bueno el caso, Diego, ¿no? En primer Sí. lugar, que sea inversionista. ¿Qué opinas? No, sí, lo que veo es que hay conocimiento, ¿no? Digamos, en materia de inversiones, ¿no? Me da la impresión de que es un inversionista con cierta profundidad, ¿no? ¿Qué consejo te daría yo? Yo te diría que ese 60% en Estados Unidos está súper bien. A mí me preocupan 2 cosas, ¿no? 3 en realidad. Pero, digamos, la primera sería, hay que tener mucho cuidado con escoger ciertas acciones, ¿no? Siempre hay esa tentación de decir esta o la otra, ¿no? Y en ese juego de escoger una u otra, y me refiero a las gringas, ¿no? No sin mencionar a las peruanas, por supuesto, te vas a equivocar tarde o temprano, ¿no? No hay nadie en la historia que le haya ganado, digamos, al S&P 500 que tú mencionas, tomando acciones individuales. No se da. O sea, uno nunca sabe en realidad cómo van a caminar en el mediano y largo plazo, ¿no? Al final, todos estos emprendedores que son unos genios, ¿no? Y tú mencionas a varios ahí, en las acciones que has tomado, ni ellos mismos saben cómo les va a ir. ¿Quiénes? Los de Amazon, Nvidia, Por Meta, supuesto, ellos, o sea, todos ni el que invierten. mismo Jeff Bezos se imaginó lo que iba a lograr. Zuckerberg hablaba de conectar a universitarios, ¿no? Tú lo agarras a Steve Jobs y le sacas videos y él te hablaba de un teléfono, no te hablaba de las apps, ¿no? Entonces, son patas que estos genios van probando y en la prueba y el error se van encontrando con un montón de cosas, las que no les funcionan, las que sí, y siguen por ahí y de otro lado está el mercado, que reacciona. O sea, nunca nadie se imaginó que el mundo de todas estas apps del teléfono iban a poder tenernos 7 horas al día en promedio todos pegados, ¿no? Y Steve Jobs. Entonces, hay un millón de variables alrededor de las cosas que pasan que estos genios no pueden controlar. Pero van yendo, ¿no? Entonces, tú nunca sabes, ni siquiera ellos saben cuáles son los que van a llegar. El S&P 500 sí lo sabe, porque te los ordena. Tú alguna vez me comentaste, y quería preguntarle también a eso a Diego, la estrategia de invertir en estas acciones particulares. Pero, por ejemplo, si yo soy el abogado del diablo y te digo, oye, pero mira Warren Buffett que supo elegir las acciones correctas, ¿eso ya no se da? ¿Por qué no lo recomendarías? Si es que tú puedes invertir en sí. fundamentales y ves que está subvaluada. Alguna vez me lo explicaste. El único inversionista que lo ha hecho consistentemente en el tiempo, porque algunos lo han logrado por épocas, ¿no? Ha sido Warren Buffett. Y si al final te pones a mirar lo que ha hecho Warren Buffett, en realidad es una apuesta en Estados Unidos, en acciones de valor que están en el S&P 500. Es una apuesta parecida. Y probablemente su cercanía a ese mercado, ¿no? Y le ha permitido a él poder hacerlo, a diferencia del S&P y a diferencia del resto, ¿no? Él es el único, ¿no? Entonces, yo no creo que yo pueda hacer eso, ¿no? Yo creo que hay 2 temas. Él es un personaje especial y está metido en ese mercado
Y lo que está escogiendo son acciones del S&P 500 de las más conocidas, ¿no? Entre Apple, Coca-Cola, Visa, qué sé yo. Pero que alguien más haya hecho eso en el tiempo, nadie lo ha hecho. Entonces no creo que ni tú ni yo podamos lograrlo. Entonces mi consejo sería, en todo caso, que tengas mucho cuidado de estar escogiendo acciones particulares. Mucho mejor negocio te va a hacer estar en el S&P 500. Sin ninguna duda. Hoy día, si tú ves la Cobra Chorada, que invierte en el S&P 500, está primera en rentabilidad en el año, le gana a todos los demás que están tratando de ganarles, escogiendo otras cosas. Claro. Otra vez el S&P 500 le gana, ¿no? Tú me hablaste del tema en esa época que yo te decía, oye, pero ¿por qué Warren Buffett compraba? Tú me hablaste del tema de que antes había más asimetría de información. Por Sin eso duda. Warren Buffett encontraba empresas que estaban subvaluadas. Hoy en día ya la información Sin está duda. más... Hay no dos sé, explicaciones, ¿no? Hace muchísimos años el mercado de valores, el mercado de inversiones era una cosa muy chiquitita, ¿no? No había tanta inteligencia metida, tanta gente metida ahí. Entonces, a la hora que tú mirabas las empresas, podías darte cuenta con mucha facilidad si una estaba caro o barata. Y Buffett entra en esa época y hace rentabilidades espectaculares, ¿no? Esa es una. La otra condición de Buffett, que es bien particular, más que nada las empresas que escoge, es a los precios que las compra. Claro. Hoy día tiene 300 billones de dólares en cash, en caja, Buffett. Del trillón de dólares que maneja, el 30% de la plata está en caja. Entonces, va creciendo, la gente le va poniendo plata, plata y plata y plata, y él no va encontrando en qué invertirla. En la medida que el mercado va subiendo, ve todo más caro. Claro. Y va dejando esa plata en cash. Y eso le ha pasado un montón de veces a Buffett. Entonces, ¿qué es lo que le pasa finalmente? Que hay una crisis y tiene un montón de cash. Compra barato. Claro. Y ese es el segundo motivo por el cual vuela. Entonces yo te diría, Diego, que tu estrategia del S&P es la correcta. Ten mucho cuidado con las acciones particulares. Yo haría más S&Ps, ¿no? Por el otro lado, tienes esta idea de real estate en el Perú, el tren de cercanías. Asia, el terreno Asia. Y yo te diría que ahí también hay que tener cuidado. Ya compró, ¿no? Ya compraste, digo, ¿no? Sí, Ya sí, compró. ya la compré. Ya está comprado. Bueno, pero siempre hay un mercado, digamos. Yo sí te diría que ahí tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? O sea, la tesis de Arribota está clarísima, ¿no? El que compró terrenos en Chancay hoy día está parado, ¿no? Claro. Entonces tú dices, este tren viene en los próximos 5 o 6 años, yo compro ahí, espero, y bacán. Pero este es un país, tienes que tomar en consideración otras cosas, ¿no? Porque no sabemos, digamos, si el Perú va a poder resolver las cosas que tiene hoy en la mesa, ¿no? El 2026 hay cambio de gobierno y no tenemos idea quién entra. Si va a ser el tren o no. Efectivamente, porque son proyectos que tienen 50 años, Claro. 40 años, ¿no? Se habla de la periférica en Lima, que es un proyecto que tiene más de 30 años, Claro. ¿no? Los subterráneos no están listos todavía. Entonces, si tenemos un gobierno diferente, esa inversión se te va a hacer muy larga, ¿no? Entonces, ese riesgo, si tú te sientes cómodo y tú dices, oye, viene un presidente relativamente razonable, pro inversión, pro libertad, pro infraestructura, pro desburocratización, es una buena inversión. Pero si no, no lo sabes. Entonces, en el mundo de las inversiones hay dos cosas. Una es el riesgo. Las cosas se mueven porque las cosas cambian todos los días y los precios de las cosas se mueven. Y lo otro es la incertidumbre. Yo no tengo la menor idea qué tipo de gobierno vamos a tener. Cuando se trata de incertidumbre, los inversionistas no entran. Claro. Dicen, ahí yo no voy. Porque yo no sé cuál va a ser el presidente y cuál va a ser su política. En Estados Unidos no importa. En Estados Unidos sale Trump o sale Biden o sale quien sea y la economía camina. Porque lo tienen tan bien armado. Los dos partidos son pro inversión, pro libertad, pro derechos, ¿no? Democracia, ¿no? Entonces no importa quién está arriba. El país sigue avanzando, ¿no? Acá, lamentablemente, no funciona así. Entonces yo tendría cuidado con esa inversión. Diego, ¿qué opinas de estos consejos? Dos consejos que creo que he cubierto bastante. Que quería escucharte también. Sí, sí, bueno, muchas gracias por los consejos. Sí, pues justo estaba escuchando uno de sus videos también que decían, ¿no? O sea, fácil uno puede ganar, no sé, 5 años, 10 años al S&P 500, pero al onceavo, doceavo ya no le gana. Entonces, justo también estaba viendo por ese tema, porque yo lo tenía pensado para largo plazo. Y bueno, cuando hice la compra de ese terreno, a mí me faltaban como unos 10.000 soles, 12.000 soles, y lo tuve que sacar de lo que tenía invertido en la bolsa.
Entonces, y fue justo antes de las elecciones, me parece. Entonces ahí todo subió, Te todo perdiste está arriba. el rally. Todo el Bitcoin ha subido, perdí ese de ahí, pero dije, bueno, y me quedé creo con unas acciones que tenían en China, creo así, y eso bajaron. Entonces ahí perdí un poco, pero dije, ya, me mantengo nada más porque sé que va a subir. Entonces, paciencia nada más y espera que suba, ¿no? Y con respecto al terreno de Asia, sí, yo sé que el tema de la política peruana es muy, muy complejo. Yo trabajo para el sector público también, Ah, ya. entonces conozco, ¿no? Cómo es el tema de los contratos, cuáles son las etapas del de un proyecto, ¿no? Entonces ahorita estamos iniciando, y se está promocionando mucho, ¿no? Todos los proyectos que van a haber en el Perú, ¿no? Yo sé que van a demorar bastante, pero es una inversión a largo plazo, ¿no? Bastante a largo plazo. En realidad también lo de la bolsa de valores es a largo plazo. Todo es para largo plazo. No es que quiera utilizar dinero ahora, sino ya cuando tenga. Claro, hay momentos, ¿no? O sea, hay momentos. Una cosa que se aprende en inversiones es eso, ¿no? Es que hay momentos, digamos. Mientras que el S&P va para arriba y con sus correcciones y sigue yendo para arriba, ¿no? Porque si cae un poco, los gringos arreglan lo que tienen que arreglar y sigue subiendo, ¿no? El Perú es más lento, ¿no? Va más lento, ¿no? Tú tienes la visión de largo plazo, sin duda. Pero hay momentos, digamos. Tú puedes entrar a comprar terrenos en el sur una vez que el tren ya está instalado y empieza a funcionar. Y te has perdido la primera parte, pero no la siguiente revalorización. Entonces tú puedes esperar el cambio de presidente, puedes esperar a la primera piedra que pongan ahí, al primer vagón, antes de invertirlo, mientras que haces tu plata del S&P, ¿no? Entonces no te vas a perder... ¿me entiendes? Entonces, a veces buscar todo el rally te genera un precio a pagar muy alto, que es lo que te pasa la semana pasada, ¿no? Que ves todo volando y tú no estás ahí, ¿no? Entonces, hay instancias. Yo te diría, tal vez parte de eso lo dejas, pero la otra parte que siga corriendo en el S&P, ¿no? Claro. Y después entras a un precio mayor, pero con una potencial de subida bastante mayor también. Chancay no se va a quedar en el precio que está. Si es que eso se resuelve y tú tienes mejor información que nosotros en materia de infraestructura y qué sé yo, los precios se van a ir por 3 de los que están hoy, ¿no? Si es que no se resuelve, se quedarán ahí o se caerán, ¿no? Entonces, hay instancias, ¿no? Eso es lo que yo te diría. Y tenías un tema con la deuda, ¿cierto? Que mencionaste. No, que era perdón. que la deuda la va a pagar o sea, va a pagar el interés nomás. Sí. Su familia paga esa deuda, ¿no? Tú solo pagas los intereses mensuales. No. Yeah. Yo pago el interés mensual, ¿no? Y al final del año ya pago todo lo que debía. Ok, está bien. O sea, me han prestado 20.000, creo, ¿no? Ah, ya te han prestado. Al Ya, mes ya. creo que son 190, creo, ¿no? 190 de interés. Al 10% anual. Ok, agregaría lo de Nacho, que tienes una capacidad grande de ahorro, ¿no? A tus 23 años, con tanto conocimiento, el ahorro que generas es alucinante. Así que eso también es algo muy positivo, que no lo pierdas nunca. Y ten cuidado con este riesgo, ¿no? O sea, si bien eres una persona agresiva, inversionista agresivo, ¿no? Hasta que pasa lo contrario, ¿no? Hay agresivos y agresivos también, ¿no? Sí, no, al final la agresividad de una inversión, tiene que ver con el riesgo, y el riesgo por convención es la volatilidad, es la fluctuación, Claro. ¿no? Lo que te puede pasar en real estate en Perú es que te quedes en el mismo sitio, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, lo otro es bien pagador, ¿no? O sea, el S&P 500 en los últimos 10 años está por encima del 13 o 14% anual. Entonces, de repente prestas en 5 años, ¿no? Tienes 80% más de la plata y ahí entras a Chancay. De acuerdo. O sea, de acuerdo. perdón, al tren, ¿no? Claro. O sea, no tienes que hacerlo tan largo, ¿no? Diego, ¿resolvimos tus dudas o te queda algo en la cabeza? Sí. Excelente. No, todo está bien, todo está correcto. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la Gracias, confianza. Daniel. Muchas gracias, Nacho. Gracias.